Diana, muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes de Canal N y para mí siempre un placer y un honor estar aquí. Ministro, en las últimas horas y días hay un tema que sigue rondando, que parece que fuera una maldición, que es la designación o nombramiento de los presidentes de salud. Me parece que este señor ya es el octavo, ¿no? Ahora hay un informe de la Contraloría. ¿Qué pasa en salud? ¿Por qué son tan volátiles los presidentes? ¿No se elige bien? ¿No hay criterios adecuados? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este presidente está, no hay en nuestras ideas, en nuestros pensamientos cambiarlo. ¿No está en sus pensamientos cambiarlo? Más bien lo que tenemos que apoyarlo, ayudarlo, para que podamos reforzar los servicios que da de salud a toda la familia de los trabajadores, porque de salud básicamente depende del esfuerzo de los empleadores y los trabajadores. En consecuencia, lo que hay que hacer es apoyarlo y que pueda hacer las reformas que son necesarias en salud para que puedan disminuirse los tiempos de espera, etcétera. De manera que lo que ha pasado es que la Contraloría ha hecho un informe de indicios de irregularidades. Ya se ha explicado que no hay ninguna irregularidad. Y la Contraloría lo que ha señalado es que ha dejado sin efecto el plazo que nos ha dado para implementar las recomendaciones y va a hacer una reevaluación, con lo cual para nosotros este tema ha quedado zanjado. Imagino que en las próximas semanas ya eso te va a resolver, ¿no? El informe de Contraloría, que es de fecha 22 de mayo, yo lo tengo aquí, el informe de fecha 22 de mayo, todavía no ha cambiado de opinión, es decir, hay un anuncio, pero lo que dice claramente, y permítame leerlo, dice que el presidente ejecutivo de salud presentó para su designación constancias emitidas por clínicas privadas que carecen de sustento, es decir, lo han nombrado como un médico de algunas clínicas, pero eso no existe, figura como no ha habido. ¿No? Está leyendo usted una parte de la parte considerativa de la resolución, la parte de la conclusión y la recomendación. Lo que señala que es básicamente que ha encontrado indicios. Y lo que señala es que se haga la fiscalización, lo que corresponde. El Ministerio de Trabajo ya ha hecho la fiscalización, ha pasado los documentos a estas clínicas, las clínicas han respondido y han dicho que estos certificados son verídicos, son válidos y en consecuencia esa es la documentación complementaria que está pidiendo la Contraloría. Se le va a hacer llegar la información complementaria, la Contraloría está reevaluando y nosotros consideramos que esto va a ser zanjado porque no hay ningún problema, absolutamente. Solamente para cerrar este círculo de la Contraloría para que los televidentes sepan de qué estamos hablando. Es un informe que emitió Contraloría el día 22 de mayo. Ahí lo tenemos. Dice que el presidente ejecutivo de salud presentó para su designación constancias emitidas por clínicas privadas que carecen del sustento que evidencie de modo pertinente dicha prestación, lo que no acredita debidamente la experiencia laboral específica requerida para el ejercicio del puesto, quien además con posterioridad a su designación se encontró no hábil en el Colegio Médico del Perú, situación que afectó la legalidad, presunción de veracidad y los principios de probidad, idoneidad y veracidad, hechos con indicios de irregularidad. Y además hay otro documento que presenta el mismo informe que dice conoce a tu médico, es el portal web, en el portal web del Colegio Médico del Perú hay un área que dice conoce a tu médico. Cuando uno pone el nombre de Acho Mego, ¿no? Segundo Cecilio, ¿no? Acho Mego, segundo Cecilio, debería estar con un registro válido del Colegio Médico del Perú y ahí lo tenemos, que dice conoce a tu médico y el señor pues está no hábil, ¿no? No hábil, dice ahí claramente, no hábil. Entonces, esto incluye también el informe de la Contraloría. Entonces, son indicios, como dice usted, la Contraloría dice que son indicios de irregularidad, pero ahí vemos esa ficha del Colegio Médico del Perú que figura como no hábil, ministro. Lo que usted pone en pantalla es una copia del informe de la resolución. Probablemente si entran a la página en este momento, probablemente ya lo encuentren habilitado, porque lo que importa es al momento en que él postula. Al momento en que él postula, él aparece hábil.
Pero el informe de la Probablemente, Contraloría por dice eso. no hábil. Posteriormente, dice, si usted acaba de leerlo, dice, posterior a su designación se ha hecho la búsqueda y se le ha encontrado no hábil. Probablemente que si es por un pago, etcétera, debe haberse ya regularizado y debe haber parecido hábil. Lo que pasa es que yo soy abogado, en el colegio de abogados, y nosotros no pagamos, nos parecemos que estamos no hábiles porque no hemos pagado las cuotas, y muchos abogados a veces se olvidan, periodistas también. Me imagino que los periodistas tienen un colegio de abogados y van, los que no pagan un cuota. colegio de periodistas, no somos obligados a ser Sí, colegiados. pero imagínense, en el caso de médicos, de abogados, sí, pero imagínate que si fuera obligatorio, usted no paga y sale inhabilitado, con lo cual eso no es impedimento para que usted siga trabajando. Pero eso, en fin, eso yo lo que le digo está en una reevaluación. Nos han enviado un documento a la Contraloría que queda en suspenso el plazo que nos dieron para implementar las recomendaciones. Van a pedir información complementaria. Con la información complementaria que se le va a hacer llegar, que básicamente son los informes de las clínicas que dicen que esas constancias son verídicas. Imagino que el señor ya también habrá hecho sus pagos, etcétera, para que esté hábil, con lo cual, cerrado. O sea, por el usted tema. sería un asunto cerrado, pero la Contraloría todavía no da la última palabra. ¿Usted me está queriendo decir que la Contraloría, cuando va a reevaluar, se va a rectificar de este informe? Lo que va a decir la Contraloría es que los certificados de trabajo son verídicos. Lo que va a decir es que el hecho que el señor está habilitado en el Colegio de Médicos y en consecuencia las observaciones han sido levantadas, y eso es lo que va a decir la Contraloría, de mi punto de vista. Bueno, para concluir con el tema de salud, voy a usar una palabra que puede ser un poco fuerte, pero pareciera que hay una maldición cada vez que nombran a alguien de salud, porque siempre sale algo más. Antes de este señor Hacha, había otro caballero que tuvo que ser sacado porque tenía una orden de captura, de detención. Tenemos un cuadro ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, Aurelio Orellano Vicuña tuvo 248 días. La señora Rosa Gutiérrez Palomino tuvo 11 días en el cargo, ¿no? El señor Cesario Linares Aguilar tuvo 80 días, María Elena Aguilar del Águila tuvo 514 días y segundo, Cecilio Acho Mego. Es el último, recién nombrado el 19 de marzo. Entonces, esos son, ahí van 5 presidentes de salud. Ministro, ¿no sería mejor que el nombramiento sea desafecto de cualquier valoración política, que sea técnico? Porque mire, estamos viendo que no todos, desgraciadamente, han dado la talla. A ver, creo que es una mala perspectiva. Ajá. En mi caso, a mí de las personas que han puesto ahí, a mí me tocó el caso de María Elena, que fue filtrada bien, y lo que pasa es que ella renunció. ¿Qué podemos hacer? O sea, si alguien renuncia, es que es fácil. Si usted renuncia ahí a este programa, alguien tiene que reemplazarlo. Ya no hay forma de obligarlo a que usted continúe. Igual, la señora renunció y hay que reemplazarlo. Y, pero, se ha escogido una persona, ese señor Hacho, que es una persona íntegra, de mi punto de vista, y se ha puesto. O sea, no hay ninguna irregularidad, no hay nada malo ahí. Ahora, pero había un señor que Constantino Villa Córdoba, quien había sido designado como presidente de salud y tenía una orden. Mira, de eso hemos hablado largo. O sea, se ha escrito mucho de eso y se ha tomado mucho tiempo. Pero recuérdenos, porque se ha vuelto a poner el tema en la palestra. Sí, pero ya, así es pues. Es un tema que ya se ha conversado tanto de eso y se vuelve a conversar, y simplemente es que una persona que al momento de hacer los filtros no aparece la orden de captura, y tan pronto apareció, se dejó sin efecto su detención y no duró ni una hora. Así, para que vea usted cómo se reacciona cuando las cosas están mal. Se reacciona inmediatamente, y una persona que tiene esa situación se lo retira inmediatamente. Esa es la forma como trabajamos nosotros. Bueno, entonces ya él ni siquiera, no tuvo ni una hora. Ni se sentó. Pero ¿por qué insisto en el tema? ¿Sabe por qué, ministro? Porque es importantísimo. Es salud, es la salud de millones de peruanos. Del buen funcionamiento de salud depende
la salud de los peruanos, de los asegurados, Sí. ¿no? Entonces, me dicen que ya tenemos la ficha, acá somos bastante rápidos, parece. Tenemos la ficha del señor Acho Mego, segundo Cecilio, que ya estaría hábil en el Muy bien, muchas Consejo Regional 3 Lima. Él es ginecólogo obstetra, ¿no? Y está, ya está hábil. Ahí tenemos la ficha Sí. de que ya figura hábil. Tenemos esta constancia de habilidad que emite, así se llama, constancia de habilidad que emite el Colegio Médico del Perú. Por la presente se deja constancia que el médico cirujano doctor segundo Cecilio Acho Mego se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Matrículas con el número de colegiatura 027291 y ha cumplido con lo establecido en el artículo 15 del Estatuto del Colegio Médico del Perú. Por lo tanto, el colegiado se encuentra hábil para el ejercicio profesional, documento válido hasta el 31 de agosto del 2025 y se expide la solicitud para los fines que crea conveniente. Entonces, claro, si no hubiera saltado todo este tema... Yo saludo la objetividad de Canal N. Me parece muy bien que hayan puesto eso y creo que ya quedó claro. Quedó claro, el señor entonces. H está habilitado. El señor Así H es. está habilitado, entonces ya, No hay problema. por el momento. Es que eso finalmente lo va a ver la Contraloría, se va a dar cuenta que por eso no se puede, eso no es una causal de requisito, así que eso va a quedar zanjado ahí. Y lo de las Así es. clínicas, que no También figuraba su ya experiencia. se hizo la fiscalización posterior, las clínicas han respondido que sus certificados son válidos y son correctos. ¿Y por qué la Contraloría habría dicho lo contrario? Eso tiene que usted preguntar a la gente de la Contraloría, qué es lo que ha pasado. ¿No? Nadie es infalible en esto. O sea, todos nos equivocamos. Probablemente ahí alguien se equivocó. Pero en fin, nosotros vamos para adelante. Ya nos hemos pasado 10 minutos hablando Pero del está señor bien, Acho. pero es importante porque son miles y millones de peruanos, ministro, que quieren estar seguros que el presidente de salud cuenta por lo menos con los mínimos requerimientos para dirigir una institución tan importante para los peruanos. Y los cuenta. Y lo que deberíamos ahora es ver y apoyar al señor Acho para ver cómo funciona mejor esa salud, ¿no? Bueno, el señor Acho está invitado a venir aquí al final del día. Y creo que eso es importantísimo porque lo que hay que hacer en salud es básicamente 3 cosas. Ver cómo mejoramos su gobernanza, que es el informe de OIT, que hay que mejorar la gobernanza. Hay que ver cómo vemos el tema financiero y eso es importantísimo. Y luego es necesario también tener ahí una persona que demuestre integridad sobre todas las cosas. Entonces, eso es la tarea. Los problemas de salud son de muchos años, de muchas décadas, y lo que tenemos que hacer es hacer unas reformas ahí en salud para que pueda servir mejor, mejorar su gobernanza, mejorar sus finanzas y pueda ser una institución que pueda servir de mejor manera a los trabajadores, que va a ser claro, a los trabajadores, a los asegurados. Ministro, usted se está viendo en el Congreso un 8º retiro de los fondos de la AFP. El ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, se opone. Usted, que tiene una cartera tan importante como es trabajo y que afecta a trabajadores, asegurados, ¿cómo es su posición? ¿Cuál es su posición respecto a este retiro? Nosotros hemos señalado que tenemos que tener una política pública en el Perú, como pasa en todo el mundo, básicamente una política de previsión social, ¿no? Es decir, que en el Perú todas las personas que trabajan cuando llegan a jubilarse deben tener una pensión. Y también los trabajadores deben tener una protección en su salud. Y también todas las personas deben tener un fondo para que cuando se queden sin trabajo, poder vivir esa etapa sin empleo hasta reintegrarse en un empleo. Y esas son las políticas sanas. Entonces, cuando establecemos mecanismos o políticas donde la gente empieza a consumirse el CTS o empieza a consumirse la pensión y se queda sin protección social, eso no es una buena política pública. Entonces lo que nosotros tenemos que ir, y en esto coincido yo con el ministro de Economía, más bien a fortalecer las políticas de previsión social para que todos los peruanos que trabajan tengan al final del día una pensión, protección en su salud y también un fondo para situaciones donde pueda quedarse sin empleo. Entonces, si esta norma se aprueba en el Congreso, que es lo más probable que se haga, el Ejecutivo lo va a observar. Probablemente si no hay una situación excepcional que valga la pena atender, probablemente el Ejecutivo observe.
Se han dado a veces casos excepcionales por temas de pandemia, casos excepcionales para personas que están en una situación de salud grave. No vemos una situación excepcional adicional. En consecuencia, si no hay ninguna situación excepcional, lo que habrá que hacer desde el Ejecutivo, observar la norma. Ahora, el Ejecutivo se presenta este 12 de junio ante el Congreso con el nuevo Premier, con el doctor Arana. Van a pedir, a solicitar el voto de confianza. Se han reunido con varias bancadas. ¿Usted ha participado en alguna de las reuniones con las bancadas? Sí, he participado en una donde me han invitado, pero yo lo que puedo decir es que yo tengo la confianza, la seguridad también de que el Congreso va a otorgar el voto de confianza al gabinete Arana, básicamente porque va a tomar en cuenta que cómo ha recibido este gobierno el país, básicamente una situación muy complicada de conflictividad, de retiro de los capitales, de la inversión privada en huida, una recesión en marcha. Y esa es la situación en que se ha recibido el Perú. Hoy el Perú es completamente diferente a cómo se recibió. Hoy el Perú está en marcha, las exportaciones han crecido, las importaciones han crecido. En el tema del empleo, ojalá que tengamos tiempo de hablar. Sí, vamos a hablar de la informalidad. El empleo, la formalidad laboral ha crecido, la PEA ocupada ha crecido, las remuneraciones en general han crecido, el desempleo, la tasa de desempleo ha caído. Entonces, estamos en un país donde felizmente la situación se está acomodando, pero no solamente eso, sino estamos proyectando también un país para el futuro. No solamente estamos trabajando para el corto plazo, estamos trabajando fundamentalmente para gatillar también el futuro y en los próximos 10, 15 años de lo que puede pasar en nuestro país. En consecuencia, yo creo que el Congreso no haría bien si es que no otorga la confianza al gabinete. Bueno, haría muy bien más bien si otorga la confianza, porque finalmente, y con eso termino esta parte, es que la función del Congreso y la función del Ejecutivo son funciones estatales, en consecuencia, como entidades del Estado, lo que tienen que hacer es cumplir fines del Estado, y la principal finalidad del Estado es darle bienestar a la gente. Estamos de acuerdo. Hoy el Congreso le ha aprobado a la presidenta un viaje, lo dije al inicio del programa, para que vaya a Francia, una conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, ¿no? Pero se va en vísperas del voto de confianza, es decir, delega tanto en su... Todos sabemos que es el presidente, el Consejo de Ministros, el que va a presentar la política pública para los próximos meses, pero la presidenta no, digamos, no va a estar en los preparativos, ¿no? No va a hablar con su gabinete, se va a ausentar. Esa es una buena pregunta. La presidenta estuvo acompañando en todo el proceso de diálogo con todas las bancadas. La presidenta personalmente estuvo junto con el Premier y los ministros en este proceso de diálogo con todas las bancadas, escuchando básicamente las inquietudes, las observaciones que tienen las diferentes bancadas, y lo que queda ahora es el trabajo de parte de los ministros. Todos los ministros hemos sido convocados por el Premier para presentar nuestros logros, nuestras proyecciones también, y también ver, por supuesto, las inquietudes de parte del Legislativo. Ahora la presidenta va a viajar a representar a todos los peruanos en los foros internacionales, pero va a regresar. Y es más, yo soy una de las personas que lamenta que la presidenta no pueda prolongar su viaje, porque también estaba invitada ella a la asamblea de la OIT, donde están todos los trabajadores, todos los empleadores y todos los gobiernos. Pero usted sí va a asistir representando al Perú a esta conferencia. Voy a asistir, estaré. Lamento que la presidenta va a retornar antes, justamente para lo que usted decía, para estar aquí en el tiempo en que... O sea, ¿usted no va a estar para el voto de confianza? No, yo voy a estar en Ginebra atendiendo justamente esta asamblea, representando al Estado en esta asamblea donde todos los gobiernos se juntan, junto con los empleadores y los trabajadores, en una gran asamblea que anualmente se hace en el mundo. O sea, esta asamblea de la OIT lo va a tener usted justo el 12 de junio, que es el día del pedido de confianza. Así es. ¿Cuál es el objetivo? Porque usted nos ha comentado que hay un nuevo registro o que se ha mejorado la informalidad en el país. A ver, ¿eso va a tratar también en esta cita de la OIT? Sí,
Porque básicamente hay un tema que hemos trabajado nosotros que es el Registro Nacional de los Trabajadores que están en la informalidad laboral. A ver, usted sabe que todos los peruanos que trabajan en una empresa están registrados en una planilla. Y en consecuencia de las personas que están en una planilla, sabemos cuánto ganan, cuál es su ocupación, y es más, tenemos incluso hasta información de su formación educativa, dónde estudiaron, en qué universidad, en qué instituto y qué carrera estudiaron. Pero de los trabajadores que están en la informalidad laboral no sabíamos nada. Era una información oscura. En consecuencia, cuando no tienes un buen diagnóstico, difícilmente vas a poder resolver el problema de la informalidad laboral sin información. Ahora no. Ahora el Perú, como debe ser uno de los primeros países en el mundo, que tiene un registro de todos los trabajadores que están en la informalidad laboral. Este registro agrupa más o menos a 12.380.000 peruanos que trabajan fuera de las planillas y que están en la informalidad laboral. Esto nos va a permitir construir la tipología de la informalidad y justamente eso lo estamos haciendo con el apoyo de la OIT. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos la tipología de la informalidad? Necesitamos la tipología de la informalidad para poder ser más asertivos, para ser más precisos en las intervenciones públicas, es decir, para empezar a resolver con un remedio diferente a cada tipo de informalidad, de esa manera avanzar fuerte en la formalización laboral que hasta ahora se entiende que solamente es en la planilla y nosotros vamos a formalizar a los trabajadores que también están en el autoempleo y en los emprendimientos. Bueno, entonces ya usted está marchándose a Ginebra para esto y no va a estar, se va a perder pues la sesión del Congreso. Yo estoy seguro que el Congreso que busca lo mismo que nosotros. Es que a veces parece que buscamos más espacio de diferencia que de coincidencias. Claro, más espacio de diferencia. Entre el Congreso y el Ejecutivo, de acuerdo al mandato constitucional y de acuerdo a los fines del Estado, tiene que haber más coincidencias que diferencias, porque finalmente el objetivo del Estado es darle bienestar a la gente. Ese es el objetivo de los congresistas, de cada uno de los congresistas, bueno, y ese es el objetivo de cada uno de los que forman el poder también ejecutivo. Claro, como en todas partes, no todos cumplen a cabalidad sus funciones y entonces entienden que la función del Congreso es básicamente buscar espacios de diferencia con otras entidades públicas. Bueno, se están entendiendo ahorita muy bien porque ya le han dado varios permisos a la presidenta, usted asegura que se le va a dar el voto de confianza y aquí esperemos qué pasará el 12 de junio. Yo le agradezco mucho. Y eso me parece bien, ministro. Diana, me parece muy bien que haya esos espacios de coincidencia. Yo creo que la población va a ver muy bien de que haya entendimiento entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. No sé si se verán muy bien los viajes, no lo sé, pero al menos... Yo creo que sí. O sea, yo creo que no puede haber un peruano de buena fe que piense que la presidenta no debería salir a representarnos en los foros internacionales como lo hacen todos los presidentes del mundo. O sea, no solamente es la presidenta, todos los presidentes del mundo salen a representar y a buscar inversiones para sus respectivos países. Bueno, muchísimas gracias, ministro Maurate, por su presencia al final del día. Un abrazo. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.